Las profecías de la Virgen del Buen Suceso. Hace 4 siglos, la Madre de Dios se le apareció a una santa monja de Ecuador, cuyo incorrupto cuerpo puede ser todavía visto hoy. Se trataba de la Madre Mariana de Jesús Torres. Pidiendo ser invocada bajo el título de Nuestra Señora del Buen Suceso, la Madre de Dios previno a esta santa monja de las inminentes catástrofes que caerían sobre la Iglesia Católica en el siglo XX debido a la pérdida de moral y de la fe. Los siguientes son los extractos tomados de varios mensajes dados a la Madre Mariana relacionados a la Iglesia en nuestros tiempos. Mensaje del 2 de febrero de 1594. La Virgen se le apareció por primera vez y le dijo: «Soy María del Buen Suceso, Reina del cielo y de la tierra. He venido a consolar tu corazón atormentado. Satanás trata de destruir esta obra de Dios usando a mis hijas infieles, pero no logrará la meta, porque soy la Reina de la Victoria y la Madre del Buen Suceso, y bajo este título deseo ser conocida por la preservación de mi monasterio y sus habitantes». Poco después de esta visión, la comunidad eligió a un nuevo superior, bajo cuyo gobierno se relajó el gobierno religioso. El estricto silencio se desvaneció. Mariana trató de convencer a la nueva superiora de los peligros de hacerlo, lo que provocó la ira de las otras hermanas. Una vez más, la conmovieron las calumnias y las mentiras, y peor aún, el vicario general accedió a enviarla a prisión, acusada de desobediencia. Las buenas hermanas, que habían sufrido mucho a causa de tan flagrante injusticia, también fueron encarceladas. Había 25 de ellas en total. Durante los siguientes 5 años, Mariana, que estuvo presa 3 veces durante mucho tiempo, recibió muchos fervores especiales y tuvo visiones de Nuestra Señora, que le mostraron el futuro del convento y de Ecuador. El 20 de enero de 1610, Nuestra Señora se le apareció nuevamente y le dijo, entre otras cosas: «Sepan que a partir de fines del siglo XIX, especialmente en el siglo XX, las pasiones estallarán y habrá una completa corrupción de la moral, porque Satanás reinará casi por completo a través de las sectas masónicas. Para ello, se centrarán especialmente en los niños. ¡Ay de los hijos de aquellos tiempos! Será difícil recibir los sacramentos del bautismo y la confirmación. Usando a los que están en el poder, el diablo intentará destruir el sacramento de la confesión. Lo mismo ocurrirá con la Sagrada Comunión. Desafortunadamente, cuánto me entristece revelaros tantos y terribles sacrilegios, públicos y secretos, cometidos por la profanación de la Sagrada Eucaristía. Durante estos tiempos, los enemigos de Cristo, animados por el diablo, a menudo roban hostias consagradas de las iglesias para profanar las figuras eucarísticas. Mi Santo Hijo se ve tirado al suelo y pisoteado por pies inmundos. La Santa Madre continúa diciendo sobre el abandono del sacramento de la última unción, como resultado de lo cual muchas almas se verán privadas de consuelo y gracias en el momento decisivo de la muerte. El sacramento del matrimonio, que simboliza la unión de Cristo con su Iglesia, será objeto de ataques y profanación en el sentido más estricto de la palabra. La masonería, que entonces gobernará, introducirá leyes injustas destinadas a destruir este sacramento y así facilitará la vida de todos en estado de pecado y aumentará el número de niños nacidos en relaciones ilegales, no incluidos en la Iglesia. El espíritu cristiano caerá rápidamente. La preciosa luz de la fe se apagará hasta tal punto que habrá una corrupción casi completa de la moral. Los efectos de la educación secularizada se acumularán provocando, entre otras cosas, escasez de vocaciones sacerdotales y religiosas. El sacramento del sacerdocio será ridiculizado y despreciado. El diablo perseguirá a los ministros del Señor de todas las formas posibles. Actuará con astucia cruel y sutil, disuadiéndolos del espíritu de llamada
y seduciendo a muchos. Estos sacerdotes depravados, que harán tropezar al pueblo cristiano, despertarán el odio de los cristianos malvados y enemigos de la Iglesia católica y apostólica romana, que se volverán contra todos los sacerdotes. Este aparente triunfo de Satanás traerá un inmenso sufrimiento a los buenos pastores de la Iglesia. Además, en estos tiempos desafortunados, habrá una inundación desenfrenada de impureza que, conduciendo al resto de la gente al pecado, arrastrará a innumerables almas imprudentes a la condenación eterna. No encontrarás inocencia en los niños o modestia en las mujeres. En esos momentos de mayor necesidad de la Iglesia, los que han de hablar guardarán silencio. En la mañana del 2 de febrero de 1634, la lámpara eterna que ardía frente al altar se apagó repentinamente mientras rezaba ante el Santísimo Sacramento. Cuando la hermana Mariana trató de encenderlo nuevamente, Nuestra Señora se le apareció y le dijo: «Prepara tu alma para que, cada vez más limpia, entre en la plenitud del gozo de tu Señor. Oh, si los mortales, y especialmente las almas piadosas, supieran qué es el cielo, qué es tener a Dios, de qué otra manera habrían vivido y no rechazarían ningún sacrificio para poseerlo». La extinción de la lámpara del monasterio que viste tiene muchos significados. Primero, a finales del siglo XIX y durante gran parte del siglo XX, habrá confusión en la entonces República Libre. Entonces, la preciosa luz de la fe se extinguirá en las almas debido a la casi total corrupción de la moral. Durante este periodo habrá grandes calamidades físicas y morales, públicas y privadas. Un pequeño grupo de personas que guardan el tesoro de la fe y la virtud experimentará sufrimientos crueles e indescriptibles y un martirio prolongado. Para liberar a las personas de la esclavitud de estas herejías, aquellos a quienes mi Santo Hijo ha llamado a renovar, necesitan gran fuerza de voluntad, perseverancia, coraje y confianza en Dios. Llegará un momento en que todo parecerá perdido y todos los esfuerzos serán en vano. Así será para probar la fe y la confianza de los justos. Entonces habrá un comienzo feliz de la regeneración completa. En segundo lugar, mis asambleas quedarán desiertas, ahogadas en el abismo de un océano de amargura, y parecerá que se ahogarán en estas diversas aguas de la desgracia. ¿Cuántos llamamientos verdaderos se perderán por el mal manejo y la falta de guía espiritual? La tercera razón por la que se apagó la lámpara es el ambiente de aquellos tiempos, lleno del espíritu de la impureza, como una espantosa inundación que inundará calles, plazas y lugares públicos. Tanto es así que casi no quedará alma virginal en el mundo. La cuarta razón es que, después de infiltrarse en todos los estratos de la sociedad, las sectas masónicas difundirán sus errores en las familias con gran astucia, principalmente para malcriar a los niños. En estos tiempos desafortunados, el mal golpeará la inocencia del niño y así los sacerdotes ordenados serán en vano. Sin embargo, incluso entonces habrá congregaciones religiosas que apoyen a la Iglesia y a los sacerdotes santos, almas ocultas y hermosas que trabajarán con energía y celo desinteresado por la salvación de las almas. Los malvados librarán una guerra cruel contra ellos, difamando, insultándolos y acosándolos, tratando de disuadirlos de que cumplan con sus deberes, pero ellos, como sólidas columnas, no se rendirán y lo afrontarán todo con espíritu de humildad y sacrificio, en el que se armarán de los méritos infinitos de mi Santísimo Hijo, amándolos en lo más recóndito de su santísimo y tierno corazón. ¿Cuánto sufrirá la Iglesia en esa noche oscura? No habrá prelado y padre que vele con amor, mansedumbre, fuerza y previsión, y muchos perderán el Espíritu de Dios, poniendo sus almas en gran peligro. Oren fervientemente, lloren incansablemente y lloren sin cesar
con lágrimas amargas, suplicando secretamente a nuestro Padre Celestial que, por amor al corazón eucarístico de mi Santísimo Hijo, por su preciosa sangre derramada con tanta generosidad y la profunda amargura y dolor de su pasión y muerte, tendría misericordia de sus siervos y pondría fin a estos tiempos terribles y enviaría a la Iglesia un prelado que renovará el espíritu de sus sacerdotes. Este Hijo amado, a quien mi divino Hijo y yo rodeamos con un amor especial y lleno de muchas gracias, humildad de corazón, sumisión a las inspiraciones de Dios, fuerza para defender los derechos de la Iglesia, le daremos un corazón tierno y compasivo, que será abrazado por un segundo Cristo, el grande y el pequeño, sin despreciar a los más desdichados, que le pedirán luz y consejo en sus dudas y dificultades. Se pondrán dimensiones en sus manos, para que todo se haga según el peso y la medida, para la gloria de Dios. Antes de la llegada de este prelado y padre, muchos corazones de los consagrados a Dios en el sacerdocio y el orden estarán fríos. Todo resultará en la pérdida de muchas almas. Para disipar estas nubes negras que impiden que la Iglesia disfrute de un día luminoso de libertad, estallará una guerra terrible, en la que correrá la sangre de los propios y de los extraños, sacerdotes y religiosos. Esta noche será tan terrible que la gente pensará que el mal ha triunfado. Entonces llegará mi hora. Destronaré al orgulloso y maldito Satanás, lo aplastaré bajo mis pies y lo arrojaré al abismo del infierno. De esta manera, la Iglesia y este país finalmente se librarán de su cruel tiranía. La quinta razón por la que se apagó la lámpara del monasterio es que las personas influyentes mirarán con indiferencia a la Iglesia oprimida, la virtud perseguida y el Satanás triunfante, sin usar su influencia según la voluntad de Dios, para combatir el mal o renovar la fe. Y así las personas gradualmente se volverán indiferentes a las demandas de Dios, aceptarán el espíritu del mal y permitirán que todo tipo de vicios y pecados prevalezcan. Mi querida hija, si vivieras en estos tiempos terribles, morirías de dolor al ver que se está haciendo lo que te he revelado. Sin embargo, el amor de mi Santísimo Hijo y el mío por esta tierra es tan grande que queremos que vuestros sacrificios y buenas obras contribuyan a acotar de ahora en adelante la duración de esta terrible catástrofe. La revelación del Sagrado Corazón de Jesús sobre la crisis en la Iglesia. En los últimos 10 meses de la vida de la Madre Mariana, que estaba cada vez más enferma y sufría, Nuestra Señora se le apareció varias veces. La Madre Mariana fue modelo para toda la comunidad. Ofreció todos sus tormentos por la Iglesia, especialmente en el siglo XX. Un día recibió la gracia de una visión del Sagrado Corazón de Jesús, rodeado de pequeñas y penetrantes espinas que lo hirieron cruelmente. El Señor le explicó su significado. Entiende que las espinas significan los pecados graves y cotidianos de mis sacerdotes y religiosos, a quienes libero del mundo y los llevo a los monasterios. Es su ingratitud e indiferencia lo que hiere tan cruelmente mi corazón. Hay momentos en que mi enseñanza será bien conocida por los eruditos y los ignorantes. Se escribirán muchos libros sobre temas religiosos, pero habrá pocas almas para practicar estas enseñanzas y virtudes. Los santos serán raros. Por eso mis sacerdotes y religiosos caerán en total indiferencia. Su frialdad apagará el fuego del amor de Dios. Por eso hieren mi corazón amoroso con estas pequeñas espinas que ves. Sepan también que la justicia divina enviará castigos terribles a naciones enteras, no solo por los pecados de las personas, sino también, especialmente, por los pecados de los sacerdotes y religiosos, porque estos últimos están llamados, por la perfección de su estado, a convertirse en la sal de la tierra, maestros de la verdad, refrenando la ira de Dios. Al abandonar la misión que Dios les había encomendado, se humillaban hasta tal punto
que a los ojos de Dios aumentaban la severidad del castigo. La última aparición de Nuestra Señora del Buen Suceso. Nuestra Señora se apareció por última vez a la Madre Mariana el 8 de diciembre de 1634, anunciando su inminente muerte. Nuevamente enfatizó la importancia de la confesión y la Sagrada Comunión, así como la gran responsabilidad de los sacerdotes. Ella predijo varios eventos que tendrían lugar en el siglo XIX. También habló del papel de los monasterios en los que se preserva la pureza y la mortificación. Purificarán la atmósfera contaminada por quienes se entregan a los pecados y pasiones más atroces. A petición de la Madre Mariana de que su nombre permaneciera desconocido, Nuestra Señora respondió que sólo después de 3 siglos de misterioso silencio, estas apariciones y su nombre serían redescubiertos. Finalmente, advirtió que la devoción a ella dará frutos milagrosos en el ámbito espiritual y temporal, especialmente en el siglo XX, porque es la voluntad de Dios mantener este título mío y de tu vida para esa época, cuando la corrupción de la moral sea casi universal y la luz preciosa de la fe casi se apague. El 16 de enero de 1635 murió la Madre Mariana tras recibir los últimos sacramentos. En 1906, durante la renovación del monasterio, se abrió el ataúd y se encontró su cuerpo intacto.